Juventudes Radio presenta A Cartas Vistas, podcast. Conducción, Nicolás Miller. producción y edición, Rodrigo Cotelo. Muy pero muy bienvenidos, bienvenidas a otra entrega de este podcast llamado A Cartas Vistas. En el día de hoy y nuestra primera entrega en este ciclo, en este nuevo ciclo, va a ser desde la historia, ¿sí? Siempre se habla de lo importante que es comprender nuestro pasado para entender nuestro presente y bueno, también un poco pensar en el futuro. Así que vamos a empezar hoy con un ciclo de historia que nos va a llevar por algunos años de nuestra historia, específicamente del Uruguay, y a cargo de estos encuentros y a cargo de estas disertaciones va a estar un compañero de la casa, un amigo conocido, también varios lo hemos sufrido, pero también disfrutado, el señor profesor de historia Daniel Pelúas. Le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Daniel? Bienvenido. Buenas, bueno, eso de que lo haya sufrido, yo lo remarcaría. Va a ser más difícil, pero bueno, es un placer estar con ustedes y poder acompañarlos en este emprendimiento y recorrer la historia de nuestro país a lo largo y ancho de Sí, señor. Sí, señor. siglo XX y XXI. Muy bien. Bueno, ya un poco nos pusiste en el marco, por lo menos del siglo, que vamos a empezar por el siglo XX, Daniel. Te dejo para que puedas empezar a contarnos un poco más de lo que vamos a estar compartiendo. Bueno, gracias, Nico. La idea es compartir con ustedes una visión del Uruguay, el Uruguay que nosotros conocimos. Estamos hablando que yo tengo 55 años. Uh-huh. O sea, el Uruguay que muchos de sus padres y abuelos han conocido, comienza a modelarse a principios del siglo XX. Es decir, el Uruguay vallista, esa palabra que después podemos ver a lo largo de este ciclo, si el vallismo continúa o no en este siglo XXI. Uh-huh. Pero me voy a ir a principios del siglo XX. El Uruguay estaba sufriendo una confrontación típica del Uruguay del siglo XIX, de dos visiones. Por un lado, Aparicio Saravia, y por el otro lado estaba apareciendo una figura que era José Valle Ordóñez, Uh-huh. que llega a la presidencia el 1 de marzo de 1903. El Uruguay caudillista del siglo XIX tenía una fuerte raigambre en lo que era el concepto del poder regional. Y bueno, y es así que por diferentes circunstancias es que se produce la última revolución de nuestro país el 1 de enero de 1904 y finaliza en realidad el 10 de septiembre de 1904, cuando se produce el fallecimiento del caudillo Aparicio Saravia. Bien. A partir de ahí, el Uruguay queda con una figura muy potente de José Valle Ordóñez. Y él va construyendo. Sí, Daniel, disculpame, hablaste y pusiste también acá una figura y un término que hasta el día de hoy se utiliza, con varias figuras políticas, también muy ligado a lo que es figuras del interior de nuestro país, que es la figura y el término caudillo, ¿no? Sí, sin duda. Hasta hoy, diríamos, el siglo XXI, Uh-huh. esa palabra caudillo está muy prendida en muchos lugares del interior. Uh-huh. El referente político no es el político, es ese caudillo local, Claro. es el caudillo que tiene contacto con la gente. Evidente. ¿Tá? Y bueno, Aparicio Saravia no era solamente el local, era el caudillo nacional. Claro. Dadas las circunstancias en las cuales se produce esa revolución y la última
batalla el 1 de septiembre en Massoyer, donde él cae herido y inmediatamente sus hijos lo llevan a una estancia del lado de Brasil. La revolución termina y a esa revolución pierde la cabeza visible que tenía, que la conducía, y bueno, ahora el Partido Nacional pierde pie en la política. Hasta Luis Alberto Herrera muy joven en ese momento. Claro. Entonces, el fallecimiento de Aparicio Saravia deja a José Valle Ordóñez en el poder, y a partir de ahí el Partido Nacional todavía no tenía una figura que pudiera suplantar a Aparicio Saravia. Luis Alberto Herrera era un joven de 30 y pocos años, que después va a hacer armas y va a tener un peso en la política nacional. Es donde se construye lo que nosotros conocemos como el país modelo. Mejor, nosotros no ponemos ese nombre, lo pone un historiador norteamericano, Milton Banger, que escribe un libro que se llama justamente El país modelo. ¿Hacia dónde apuntó Banger en ese sentido? Apuntó a lo que era toda la transformación que el Uruguay va teniendo a partir del siglo XX. En esas primeras décadas donde el vallismo fue el sector político que tuvo en el poder, fue transformando en diferentes áreas la realidad nacional. Él estudia, por ejemplo, el modelo político, el modelo económico, el modelo social. Después, historiadores como Raúl Jacob agrega el modelo turístico, y yo agregaría el modelo ético-moral. ¿Qué es lo que pasa? Es el Uruguay que nosotros conocemos hoy. Ese Uruguay donde el Estado, por supuesto, termina el proceso de secularización que había comenzado en 1861 con la secularización de los cementerios. Después viene la época de la Torre, donde aparece Varela con la escuela laica, obligatoria y gratuita, donde después aparecen medidas como sacar las imágenes religiosas de los hospitales públicos, sacar la mención a Dios en los juramentos de los cargos públicos. Entonces, en ese sentido, en 1919 se separa Estado e Iglesia en la Constitución de 1919, en nuestra segunda Constitución. Pero me interesa detallar algunas cosas de estos modelos que dije. Ese modelo moral que hablaba buscaba, por ejemplo, un hombre nuevo, la construcción de un hombre nuevo en el siglo XX, que tiene que ver con el incremento de la educación. Si bien Varela hace la reforma de la educación, Eduardo Acevedo hace la reforma a nivel de la universidad, se van a incorporar en este siglo XX los liceos nocturnos, la Escuela de Artes y Oficio, la conocida hoy UTU. Eso dada los liceos nocturnos, por lo menos uno en cada departamento tenía que haber. O sea, está construyendo desde la educación un perfil. Ese perfil tiene que ver con lo que se estaba viviendo. Por un lado, tratar de incorporar a la sociedad uruguaya la gran cantidad de inmigrantes que habían venido a fines del siglo XIX, que en el siglo XX estaban participando muchas veces en el quehacer de la política, preocupados en ese sentido, tratar de darle la ciudadanía, ese cosmopolitismo que caracteriza al Uruguay, bueno, incorporar al inmigrante. Por el otro lado, en ese modelo moral está la emancipación de la mujer. No nos olvidemos que la mujer en el Uruguay había sido relegada ya desde la Constitución de 1830, donde no la consideraba ciudadana, claro, donde no tenía posibilidad de votar. Pero el vallismo considera que antes de que el voto, a la mujer hay que darle una emancipación. ¿Qué pasaba? La mujer había sido vista en el modelo muy tradicional, primero ser hija, después esposa y por último madre. Por lo tanto, si
través de diferentes leyes que se va haciendo, es la emancipación de la mujer de ese poder patriarcal, vamos a decirlo. Por ejemplo, el matrimonio libre. Uh-huh. Existía la ley de divorcio por la sola voluntad del hombre o mutuo consentimiento. Ahora se habilita el divorcio por la sola voluntad de la mujer también. O sea que se le da un paso más. Se va insertando en el mundo laboral. No nos olvidemos de las primeras mujeres que incluso el vallismo va a buscar, por ejemplo, las hermanas Luisi, que van a ocupar lugares destacados de nuestra sociedad. Uh-huh. Y eso es una forma de ir marcando un rumbo. También la protección de la madre soltera. Hasta no hace mucho, en el siglo XX, se estaba produciendo que los hijos naturales no podían ser reconocidos. Y bueno, el vallismo le permite, a partir de 1907, si no me falla la memoria, justamente la posibilidad del reconocimiento de los hijos naturales. Uh-huh. Y a partir de esos hechos, la mujer va a tener la posibilidad del voto. Eso va a ocurrir a partir de la década del 40. Es decir, hubo una falla, una omisión en la década del 30, en la Constitución del 34, donde no se dejó establecido por la Constitución el posible voto de la mujer. Pero eso se va a ser solucionado rápidamente. Entonces, en ese modelo moral fue incorporando a los inmigrantes, fue incorporando a la mujer. Hay una defensa del patriotismo y del nacionalismo en el sentido de poder incorporar a todo el mundo. Ese modelo moral tiene que ver también con el laicismo. El Uruguay hoy es un país laicista, pero con una fuerte pata sobre el catolicismo, claro, principalmente, que a veces entra en contradicción, pero conviven tranquilamente. Son dos esferas diferentes, pero que en llegados los casos pueden llegar a colaborar en mutuo trabajo por el bien y el bienestar de la sociedad. El otro modelo que me interesa destacar es el modelo turístico, ya que estamos en esta época de pandemia y uno de los sectores más afectados que se dicen el turismo. Justamente el turismo. Valle lo concibe, diríamos, en el medio de las dos presidencias. Cuando él está en París, cuando el presidente del Uruguay era Claudio Willimar, él estaba en París caminando por la riviera del Sena y le comenta a su amigo y su mano derecha, que era Domingo Arena, dice, veía todos los bares y veía la movida artística que había y cómo los turistas iban a ese lugar. Le comenta a través de una carta, le dice, qué bueno sería hacer eso en la Rambla de Montevideo. Pues bien, el Uruguay, a partir de ese momento, empieza a delinear lo que nosotros tenemos como una joyita que a veces no la valoramos. Muchos extranjeros sí se quedan admirados con nuestra Rambla de Montevideo. La Rambla Que ha sido única, y a ver, no hace muchos años, Rambla que fue utilizada por una película de Vicio en Miami, porque era similar a la Rambla de Miami, ¿no? Claro. De la Atlántica y la Rambla de Punta Gorda, por ahí, ¿no? Sí, señor. Entonces, esa situación hace que se empiece a construir una mirada, porque decía Valle, qué bueno hacer lo mismo que hay en el Sena, en la Rambla Montevideo, para que los argentinos que vienen a veranear dejen su dinero en nuestro país. Y ahí empieza a embellecerse, empieza a construirse la Rambla, empieza el Hotel Casino Carrasco, emblema que hasta el día de hoy lo tenemos, con una forma de atraer a los turistas de Argentina que ya venían a veranear acá. Pero yo no me quedo en eso. Nos podemos quedar y mirar que uno de los proyectos que tenía José Valle Ordóñez, que no lo concretó, lamentablemente no lo concretó, más allá por el año 1923, plantea la necesidad de hacer un puerto en la Coronilla. Uh-huh. Un
de aguas oceánicas. Nosotros no tenemos un puerto, es un puerto del Río de la Plata, que ahora anda ahí negociando con Argentina la posibilidad de dragar más metros para que puedan entrar barcos de gran calado. Estamos hablando barcos de hasta de 3 cuadras de largo, que hoy no lo permiten. Bueno, un puerto oceánico en la Coronilla que le permitiera sacar la producción de Río Grande do Sur. En ese momento Río Grande do Sur no tenía forma de sacar su producción, y hacer una vía férrea de Rocha, La Paloma, La Coronilla, para poder sacar la producción de Río Grande. No se hizo, y hoy, hace un tiempo, en el gobierno de Mujica se hablaba de hacer un puerto en la zona de La Esmeralda para sacar el hierro que se iba a sacar de la mina de hierro que se iba a hacer en el interior del país, cosa que no salió. Aratirí. Aratirí, exactamente. Hoy, si vos vas para el lado de Brasil, en la zona del balneario Casino, está Río Grande. Esta ciudad de Río Grande tiene un puerto enorme, claro, enorme, con un tráfico comercial impresionante. Si hubiera estado el puerto de La Coronilla, probablemente ese puerto no existía, porque para Brasil le costaba mucho hacer una infraestructura, la tuvo que hacer porque no tuvo más remedio. claro. Pero hubiéramos hablado de capaz de otra situación. Ese modelo turístico con un puerto, con zonas francas, con hoteles y casinos que se planteaban para Montevideo, bueno, estuvo delineado a principios del siglo XX, y hoy el Uruguay es un país que tiene como fuente de ingreso importante justamente las divisas que dejan los turistas. Lamentablemente no se concreta, pero bueno, algunos elementos se fueron llevando adelante. Quisiera, como para ir redondeando, el modelo político más o menos lo conocemos, pero el modelo social es un modelo que tiene una vigencia hasta el día de hoy. ¿Qué decía o cuáles eran las perspectivas que tenía el modelo social de José Valle Ordóñez en las 3 primeras décadas del siglo XX? Por un lado, mejorar las condiciones de la población. Eso no lo discute nadie, y cualquier gobierno lo tiene como parte del ABC de su política, hacerlo. Superar las injusticias sociales. Exactamente, las realidades del siglo XX en que estaba Valle y Ordóñez era sobre, bueno, el Uruguay estaba teniendo sus primeras industrias. Ahí viene la regulación de 8 horas, viene la regulación del trabajo nocturno, el trabajo de la mujer, la protección en el sentido de las jubilaciones, pensiones, los accidentes de trabajo, todo lo que hoy nosotros conocemos como legislación laboral, seguro. Muchas surge ahora. Claro. Y eso no acaba. Si vos lo ves, hoy seguimos incorporando esas leyes, por ejemplo, la nocturnidad, no hace mucho que salió, o el trabajo, para el peón rural. Las horas extras también. Las horas extras, la ampliación de la licencia maternal, tanto para el hombre como la mujer podían manejarlo. Es un paquete de medidas que sin duda a lo largo de los años siempre se va a mantener. ¿Y cuál era? La clave estaba en la visión que tenía que tener sobre el Estado. El Estado iba a ser una herramienta niveladora, tratar de ser esa herramienta de equidad, de donde estuviera la injusticia, donde estuviera el desfavorecido, el desprotegido, el Estado debería de intervenir para que no hubiera un abuso. Eso es un poco la mirada del vallismo, lo que se llama la justicia social, que también hasta el día de hoy se usa ese nombre como forma de explicar por qué hay que tomar determinadas leyes. Bueno, el vallismo entendía que el Estado tenía que equiparar, no se ponía del lado de una clase social en particular, sino que tenía que ser como una balanza, el fiel de la balanza. Cuando los platillos, diríamos, los privilegiados y los no privilegiados, claro, estuviera desbalanceada, el
Estado tenía que hacer el equilibrio perfecto para poder estar equiparando la situación. Daniel, te hago una preguntita sobre eso, cortita. El que el Estado tuviera que estar ahí, ¿estamos hablando de un Estado interventor, de una intervención del Estado? ¿Ya ahí, en esa época, se puede hablar? Sí, por supuesto, Nico. La idea, el Estado empieza a intervenir. El siglo XX, miremos esto. Bien. El Estado a lo largo del Uruguay, del estado del Uruguay, era un Estado, nació con un Estado que no tenía poder. En 1830 nacimos como república y la autoridad del presidente no salía más allá capaz de San José. En Artigas no respetaban ni sabían quién era el presidente. Con el brazo de la torre, el militarismo, bueno, el Estado se hizo presente. Podemos discrepar con las medidas que utilizó para hacerlo, que sí, claro. En alguna oportunidad pues avanzamos en eso. Y una vez que está el Estado, que es respetado a todo nivel, el Estado empieza a intervenir en la economía, que es parte de ese militarismo y del civilismo, que empiezan a hacer leyes que empiezan a proteger la industria. El Estado tenía, en el siglo XX le faltaba la pata social, y para eso tiene que intervenir. Es un Estado interventor, es el Estado de bienestar. Si el Estado no interviene, estamos fritos, porque es juez y gendarme, y ahí el que saca el mejor provecho es el que tiene poder, y el que no tiene un privilegio o la lucha día a día está desprotegido frente al otro que tiene el poder. Entonces el Estado tiene que ser un Estado interventor desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social para intervenir y superar esas injusticias. Desigualador. Para tratar de igualar la situación desigual que se da naturalmente en muchos casos, ¿no? Claro, tenía que jugar como un gran equilibrio, ¿no? Tenía que lograr ni ponerse del más débil y arrasar con los ricos, ni a los ricos favorecerlos para que perjudiquen a los que estaban en peor situación. Totalmente. Es justamente el equilibrio de los platillos de la balanza. Totalmente. Un Estado que no debe de mirar a qué clase social se va a apoyar, sino buscar el punto medio. Claro, por supuesto que es muy difícil. Ir agregando, por así decirlo, y para bajarlo bastante a tierra, ir poniendo algún pesito más, algún pesito menos en la balanza, con tal de que esté lo más equilibrada posible. Claro, por ejemplo, míralo desde el punto de vista de la legislación laboral, ¿no? Los patrones abusaban de sus empleados haciéndolos laburar más de 8 horas, bueno, el Estado interviene. Limitación de las 8 horas. Ese es el camino. Entonces, como dijo Milton Barker, en Uruguay se construyen modelos, y creo que esto parte, esta herencia que deja estos modelos, más allá de que el vallismo hoy, siglo XXI, no pertenece al Partido Colorado. Hoy podés encontrar aspectos del vallismo en varios partidos políticos de nuestro país. Es parte de la matriz del ser uruguayo. Evidentemente. Entonces, creo que para ir finalizando esta primera presentación, diríamos que, bueno, el siglo XX presentó un Uruguay que en cierta forma vamos heredando en el siglo XXI, que sin duda hay que actualizarlo, ayornarlo a los nuevos tiempos, pero mucha de esa matriz la seguimos teniendo presente. Creo que somos, independientemente del partido político que pueda ser uno, sí, claro, somos muy batistas en ese sentido, ¿no? Buscamos la justicia social y el Estado es un garante para esa justicia social. Muy bien. ¿Alguna reflexión más? Estar redondeando esta primera visión del Uruguay del siglo XX. Bien, de bien. Muy bien, entonces queda para la próxima el poder seguir ahondando en estas ideas que acabas de plantear como la matriz, el origen, por lo menos las bases de lo que, después marca la forma de pensar de muchos de los uruguayos hasta hoy en día, y lo que sigue representando para hoy para todos el vallismo. Daniel, muchas gracias
quedamos entonces para el próximo encuentro, en donde seguiremos avanzando en esta historia del siglo XX del Uruguay. Dale, Nico, es un gusto y poder aportar desde la historia un granito de arena a esta historia del siglo XX que nos permita comprender este presente que está bastante complejo. Así que será hasta la próxima. Será hasta la próxima. Nos vemos y recuerden de poder ingresar y comentar y poder compartir todos estos podcasts, estos contenidos en las redes. Será hasta la próxima.